Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Con el gentil auspicio de Fosfo C. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Clínica Medic Center, lo mejor para su salud. Señoras y señores, amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de Gafa TV Ecuador. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto dar un like a nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche nos acompaña el doctor Pedro Velasco, es un conocido político ecuatoriano y de la provincia del Carchi. Nuevamente con ustedes para seguir hablando, en este caso sobre elecciones, porque estamos exactamente a 3 semanas del proceso electoral del 7 de febrero del 2021, en donde se elegirán presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. Y también tendremos en la ciudad de Cuenca la consulta popular por el asunto de la minería. Esta vez vamos a conversar con un candidato de la provincia del Carchi, allá en el norte del país, allá en la frontera de nuestro país, al norte, con el doctor Pedro Velasco Erazo. Él nos ha aceptado este diálogo y desde luego le agradecemos cordialmente por esta deferencia. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, señor candidato? Buenas noches. Buenas noches. Darle a la distancia a don Fernando, don Galo, el poder compartir a través de Gafa TV las aspiraciones que demanda el pueblo del Ecuador y en este caso también de la provincia del Carchi, de los candidatos a la asamblea. Yo creo que es un tema muy importante el que nosotros vamos a poderlos abordar, porque las provincias fronterizas también somos parte de la patria y en buena hora les agradezco por habernos tomado en cuenta acá a la frontera norte. Sí, las provincias fronterizas, llamemos Carchi, llamemos El Oro, llamemos Loja, son donde comienza la patria, donde comienza el país y donde se hace patria realmente desde esos sectores. Antes de comenzar y hablar sobre su propuesta, sobre su pasado político, sobre su proyección, cuéntenos cómo está su provincia, cómo está sobre todo la capital provincial que es del Carchi, que está desde inicio de semana en semáforo rojo por el asunto de la pandemia. Cuéntenos brevemente, por favor, doctor Velasco. La provincia del Carchi ha tenido inconvenientes no solamente por el tema de la crisis sanitaria por la pandemia, ha tenido problemas desde hace mucho tiempo atrás por el olvido que hemos venido soportando de las autoridades gubernamentales. No nos han tomado en cuenta en ese tan anhelado desarrollo que lo miramos a veces con bastante satisfacción y envidia sana en otras provincias del Ecuador. En estos días, en esta semana prácticamente fue el detonante en el Cantón Tulcán, la capital provincial del Carchi, Tulcán, en donde se dispararon los índices de contagio del COVID y a través de eso, lastimosamente, tuvieron que la COE cantonal, las autoridades locales, declarar el semáforo rojo. Estamos volviendo a ello y ustedes saben que eso significa restricción de ciertos derechos y uno de ellos fundamental, el derecho del trabajo, porque se están cerrando mercados, locales comerciales, centros de diversión. Recién estábamos empezando a pararnos, a poder dar algunos pininos en esta reactivación económica y nuevamente tenemos este problema que es bastante serio. Muy bien, muchas gracias. Estamos intentando conectarnos con nuestro invitado también, el doctor José Bolívar Castillo. Él también es candidato a la Asamblea por esa provincia fronteriza. Mientras hacemos el trámite, mientras un poco forcejeamos con la tecnología, que también dependemos de la tecnología en estas circunstancias, seguimos conversando con don Pedro Velasco Erazo, candidato a asambleísta por la provincia del Carchi, por la lista 8, el partido Avanza. Comencemos por ahí. El estigma de Ramiro González, ¿cómo están sacudidos los de Avanza, mi querido candidato? Yo pienso que
las organizaciones políticas tienen que refrescar sus cuadros y sus filas, y no por una persona que haya cometido deslices, que haya desviado lo legal y haya caído a veces en actos que no están dentro de lo moral y de lo ético, puede juzgarse al resto de personas. Los seres humanos, cada uno tenemos que responder por nuestros actos. Y Pedro Velasco, acá en el Carchi, responde por lo que ha hecho durante su vida pública y privada y por lo que vamos a seguir haciendo en favor de nuestra provincia. Nuestro nombre siempre se ha desenvuelto dentro de los cánones y los principios de respeto, de honradez, de transparencia. Quienes juzguen a una organización política por una persona no es el juzgamiento idóneo y adecuado. Para eso existen los organismos de justicia, la Administración de Justicia, que en su momento tendrá que sancionar y castigar drásticamente, y eso totalmente de acuerdo, a quienes pretenden hacer de una institución un botín personal o un beneficio para su entorno familiar. El caso Ramiro González está en manos de la justicia y es un asunto cerrado y es un asunto que la historia lo juzgará, quiere decir usted. Muy bien, usted, doctor Pedro Velasco Erazo, usted no es nuevo en la política, sin ser viejo, por supuesto, es un hombre que ya ha trajinado en la política. Cuéntenos a los ecuatorianos, a la gente que nos está viendo, a su provincia, un poco de su currículum políticamente hablando. Empieza mi actividad política ya formalmente en el año 2000, cuando nos postulamos a la alcaldía del Cantón Tulcán. Tuvimos la posibilidad de recibir el beneficio de nuestro pueblo. Estuvimos al frente del municipio por 2 periodos consecutivos hasta el año 2009, pero previamente a esta decisión de participar para la alcaldía en el año 96, cuando estábamos bastante jóvenes todavía, participamos como candidato alterno en ese entonces a diputado en el Congreso. Habíamos ganado con nuestro binomio nuestras elecciones, pero lastimosamente, como siempre, ha existido las triquiñuelas. En las actas, en las juntas receptoras del voto no habían firmado unas 2 personas y por eso nulitaron varias actas, y prácticamente en el Tribunal Supremo Electoral en ese entonces, lo que hoy es el Consejo Nacional Electoral, nos quitaron lo que en las urnas ganamos. Y nuestro afán siempre ha sido el tema de respetar la voluntad popular. La democracia es eso, se gana, se pierde. Posteriormente tuvimos los 9 años de una gestión para nosotros, no solamente porque lo diga quien habla, sino porque el pueblo lo ha sabido reconocer, una gestión que vino a reivindicar los derechos de las personas, sector rural, sector urbano, y trabajamos en igual forma por las comunidades y por el sector urbano también. Muchas gracias. Creo que estamos conectados con José Bolívar Castillo. A la orden, sí. No sé si me escucha usted bien. Yo le escucho muy bien, como que estuviese aquí en Quito, ¿ah? Y en Loja. Perfecto, perfecto. Estamos entonces interconectados. Mucho gusto. Un saludo cordial a usted, Galo, a usted, Fernando, a Pedro. Un abrazo. A los tiempos, Pedro. Mucho gusto. Muy bien. Estamos haciendo aquí un enlace con candidatos de la frontera. El doctor Pedro Velasco, candidato a la Asamblea por el Carchi, y usted, candidato a la Asamblea por la provincia de Loja. Doctor Castillo, usted es uno de los añejos políticos de este país. Cuéntenos desde el inicio del retorno a la democracia, usted en la política. Bien, pues el vino mientras más añejo es más rico, dicen, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo le tengo que decir, mi querido amigo, de que mi participación en esta elección no obedece pues solamente al ejercicio de un derecho que todo ciudadano, seamos de la tercera o de la cuarta edad, tenemos que ejercerlo, sino al cumplimiento de un deber. Yo he tenido la suerte de, a lo largo de mi vida, en actividad privada, actividad académica, actividad administrativa o representativa pública, adquirir una experiencia que estoy en la obligación de poner al servicio del país cuando estamos justamente enfrentando una crisis como la que estamos, que para mí es una crisis de institucionalidad del Estado. Doctor Castillo, usted ha sido alcalde, ha sido asambleísta, ha sido un sinnúmero de cosas, pero usted la última experiencia fue destituido de la alcaldía. Para que vea usted, José Bolívar Castillo, el popular Chato Castillo, ¿es necio o qué le pasa? Eso es lo que me preguntan en todo el país. El otro día estaba conectado con Manabí.
Entonces me decía un amigo manavita, dice, yo no entiendo qué diablos pasa aquí en el Ecuador, dice. Usted era uno de los alcaldes que más trabajaba en el país, que daba imagen del país en el exterior, que todo el mundo reconoce la obra que se ha hecho allá, desde todo punto de vista. Y resulta que a usted le revocan el mandato. Pero todo eso fue imposición de este grupo de oportunistas cuánticos que quieren poner al Estado al servicio de los grupos económicos, especulativos, plutocráticos del país. Esta gente decidió, en definitiva, eliminarme, sacarme de la cancha mía como de lugar, y lo hicieron de la manera más inconstitucional que puede hacerse. Usted sabe que el artículo 105 de la Constitución dice... Doctor Castillo, en cambio, usted dice que quiere entregarse en cuerpo y alma a Correa, ¿es cierto aquello? Yo no me he entregado en cuerpo y alma a nadie, peor al diablo. De manera que, mi querido amigo, yo lo que hago es cumplir con mi deber como ciudadano, de dar mi aporte. Y ojalá podamos encontrarnos con Pedro ahí, que él también ejerció la alcaldía de Tulcán y tiene una vasta experiencia en ese aspecto. Nosotros estamos allá para sumar nuestro esfuerzo al de la juventud, al del ímpetu, la creatividad de la juventud. Pero ahí tiene que estar también la experiencia, la madurez que brota del trabajo cotidiano y de los conocimientos que uno adquiere, no de un libro únicamente, sino del ejercicio real de la actividad política. Sí, es bueno fundir, unir, mezclar la experiencia y la nueva energía de la juventud y los nuevos parámetros. Ahora vayamos a lo que le pregunté al señor candidato del Carchi, a don Pedro Velasco. ¿Cómo está la situación sanitaria de la pandemia, así rápidamente para irnos ubicando ya en el asunto electoral? ¿Sí me escucha? Creo que no le oyó, Pedrito. No yo. No, a usted le pregunto, José Bolívar, ¿cómo está Loja? Porque ya conversamos sobre eso con el doctor Velasco. ¿Cómo está Loja? ¿Cómo está la provincia en cuanto al asunto sanitario, en cuanto a la pandemia? Pues igual que el país, ¿no? El problema, vea, no es solo la pandemia viene a ensañarse encima de un país que está en un caos absoluto, porque la institucionalidad operativa del Estado no funciona. Aquí, a base de vivezas criollas, a base de traiciones, lo que han hecho es quebrar la institucionalidad, la gobernabilidad democrática del país. Y eso tenemos que restaurarlo. Por ahí tenemos que comenzar. Claro que la prioridad este rato es enfrentar el tema salud y el tema reactivación económica. Pero ¿cómo enfrentar el tema salud y el tema reactivación económica si el Estado como tal no opera? Si el Estado como tal está sometido a una situación de caos, de traición, de mentira. Vea, tendríamos que tener toneladas de ingenuidad, querido amigo, para no darnos cuenta de que esta dualidad, esta bicefalía de la llamada función electoral, pues hay intereses, compromisos políticos en trámite. Los jueces ahí no son jueces, son parte. Doctor Castillo, vamos a dar paso ahora a nuestro siguiente invitado, a continuar el diálogo con don Pedro Velasco Erazo, como decía, candidato a asambleísta por la provincia del Carchi. Bueno, a usted, doctor Velasco, y luego le preguntaré a usted lo mismo. ¿Para qué quieren llegar a la asamblea, esa asamblea que tiene 2-3% de popularidad o de aceptación? ¿Para qué quieren llegar a la asamblea, don Pedro Velasco Erazo, por favor? Permítame expresarle un saludo a la distancia a un directo amigo, José Bolívar Castillo. La hospitalidad de él siempre nos ha brindado cuando lo visitamos en Loja, la mantenemos siempre presente, y por intermedio de él un abrazo a todo el pueblo lojano. El por qué nosotros queremos llegar a la asamblea en el caso personal. Es hora de que la política bien concebida como la función de servicio al pueblo se plasme en realidades en la primera función o en el primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Una asamblea de 137 asambleístas de vergüenza, de oprobio, que no han entendido y no han sintonizado lo que el pueblo demanda y necesita. Solamente han ido a buscar canonjías personales, beneficios económicos. Es la hora de que, como decía José Bolívar, vaya gente experimentada, con compromiso de trabajo, de cambiar precisamente esa imagen nefasta que hoy se desenvuelve en el contexto nacional e internacional. Tenemos nosotros que llevar el mensaje de los pueblos fronterizos. ¿Por qué?
queremos ser nosotros la voz de las provincias fronterizas, que por lo general en Carchi, especialmente hablo por mi provincia, ha permanecido por largo tiempo abandonada, desprotegida de los estamentos gubernamentales. Y nosotros creemos que hay necesidad de llevar leyes, no que beneficien solamente a un sector del país, sino al Ecuador entero, que el desarrollo sea equitativo, que no miremos provincias de primero, de segundo y de tercer orden. A nosotros a veces ya nos miran como de cuarto orden. Y si no va una voz con experiencia, una voz que entienda la problemática del Carchi, difícilmente podremos hacer entender. Y a veces hay que levantar la voz para decir que las provincias fronterizas también somos parte de la patria. Esa es la razón por la que nosotros vamos a ir a la Asamblea Nacional. El doctor José Bolívar Castillo tiene una amplia experiencia dentro de la legislatura, con diferentes nombres: Parlamento, Legislatura, Congreso Nacional, ahora Asamblea. ¿Cuán diferente es esta Asamblea de ahora a lo que antes era el Congreso Nacional? Usted y yo tenemos experiencia. Yo como periodista, como cronista parlamentario, sé que las anteriores congresos tampoco eran una cosita para lavar, pues había el hombre del maletín. Así es. Pues hagamos así brevemente una relación entre lo de ayer, claro, y lo de ahora, y lo que debe venir. Claro que lo que más choca siempre es lo que está más actual, lo que nos aprieta el zapato este rato. Pero el gran problema del país ha sido que la gente no mismo quiere entender que lo público es público, que las entidades del Estado no pueden servir a intereses privados, familiares, grupales, o peor aún, al interés de un partido. Los partidos políticos o movimientos o cofradías, como quiera usted llamarles, para lo que sirve una democracia es para canalizar opinión pública hacia la toma de decisiones electorales o plebiscitarias. Pero en el momento que el pueblo le entregue el mandato a un ciudadano, ese ciudadano, a menos que sea un canalla, pues, no puede utilizar la función pública, el mandato que ha recibido, y ponerlo al servicio del partido o de la plataforma política grupal que quiere crear. Pues. Hay que entender que el Estado es aquella parte de la sociedad. Soy poco amigo de estos sesgos ideológicos como lo de la sociedad civil. La sociedad es la sociedad nomás. No es sociedad militar, religiosa, es la sociedad. Y una parte de la sociedad es el Estado, que se encarga de cuidar el interés del todo. Y el que asume una función dentro del Estado tiene que entender que no puede utilizarse el Estado como instrumento de partido, ni de grupos especulativos bancarios, ni de grupos gremiales, ni de ninguna clase. Es el todo plural y global de la nación el que interesa. Y quien va a legislar tiene que entender que va a participar en un proceso democrático en el cual se tiene que crear o modificar el marco jurídico institucional que regula la relación del Estado con los ciudadanos y los ciudadanos entre sí. Esa es la tarea de la legislatura. No es hacer un circo para hacer plataforma política. ¿Cómo hacer entender a los políticos y a la ciudadanía, a la sociedad, que esa es la labor del legislador? Fiscalizar y legislar pensando en el bienestar del país, pensando en el bienestar del pueblo. Pero lamentablemente desde hace mucho rato, no sé si históricamente el Congreso Nacional ha sido una especie de centro de negocio. Antes se repartían los presupuestos del Estado, usted sabe. Ahora dicen, querido periodista, dicen que estamos en un escenario con actores y actoras, legisladores y legisladoras, todos y todas. Entonces es un escenario en el cual, ¿no?, la gente tiene que actuar, ¿no?, desempeñar un papel, tal como un actor desempeña un papel. No es eso, señor. La política no es un teatro, no es un circo. No es una novela. Sí. La política es la más noble de las actividades humanas, es la que le permite al ciudadano salir de su interés privado, cotidiano, pecuniario, familiar, salir hacia el interés del todo, hacia el interés político general, a dar su aporte para construir un país. Eso es la política. Doctor José Bolívar, amigos, estamos en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador esta noche de jueves 14 de enero del 2021. Voy ahora a dar paso a mi invitado, el doctor Velasco. Ahora sí, con lo que lo oído usted
al doctor José Bolívar Castillo con su experiencia. Usted todavía no tiene una experiencia legislativa, a pesar que me decía al comienzo que hubo unas triquiñuelas que le impidieron llegar al Congreso Nacional. ¿Cuál es la propuesta desde su partido y desde usted para enfrentar, para ayudar, para coadyuvar, para salir de esta crisis que vive el país en todos los órdenes? Porque es una crisis sanitaria, económica, política, jurídica, de seguridad, de todos los órdenes. ¿Qué hacer? ¿Cuál es su propuesta para coadyuvar desde la Asamblea para salir de este hueco que está el país? Este año que terminamos 2020, y yo diría no solamente por los problemas sanitarios, sino desde hace algún tiempo atrás venimos padeciendo tres crisis. La crisis sanitaria, que ha afectado a muchos hogares del país, inclusive con hechos lamentables de pérdida de vidas humanas. La crisis económica, de la que la provincia no está exenta, es un mal endémico del país. Y la más grave todavía es la crisis de principios, de valores, de ética, de honradez que debe existir en el sector público. Una crisis que está agobiando a todos los rincones de la patria. Tres tipos de crisis que hay que enfrentarlas con toda la entereza y toda la decisión. Pero mucha gente le da mucha importancia al tema de la crisis económica, y tiene razón. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos hecho un diagnóstico y hemos levantado información, ¿cuál es el principal problema de los ecuatorianos y ecuatorianas? Al menos así lo reflejamos acá en la provincia del Carchi. Al tema de la salud los relegaron al quinto puesto cuando pensábamos que iba a ser prioridad 1. El principal problema que tiene la gente es empleo. No hay trabajo. Con los despidos masivos que se han dado, con la tolerancia y la permisividad de un gobierno totalmente inepto, más de 1 millón de personas se han quedado sin trabajo. ¿Y la gente qué reclama? Recursos económicos para solventar las necesidades de su hogar, de su familia. Si no hacemos algo ahora, prácticamente estamos condenando a nuestro propio pueblo a la desesperanza total, que ya no encuentre una puerta de escape. Doctor Velasco, su candidato presidencial, el señor Isidro Romero, ofrece 3 millones de empleos. ¿Por qué no desglosa usted un poquito cómo alcanzar eso? 3 millones de empleos, por favor. Yo les quiero mencionar que mi formación es de siempre hablar con la verdad. Yo no puedo llegar a inventar y a hablar demagógicamente absolutamente nada, y cada uno responde por sus actos. Yo respondo por mis actos, y lo que nosotros estamos apuntalando desde la Asamblea cuando lleguemos es de garantizar seguridad jurídica, que esa es una de las tareas principales para que quienes quieran venir al Ecuador, sean extranjeros o la misma inversión nacional, tenga la posibilidad de asegurar que su inversión no va a ser desviada a actos de corrupción. Debemos volver a un país atractivo. No vamos a poder salir solos de esta crisis, de este bache económico. Hay que volverlo atractivo para que, inyectando recursos económicos, se permita y se dinamice la economía, que podamos nosotros darles a nuestros propios connacionales con la serie de emprendimientos que arrancaron a raíz de la pandemia de marzo hasta la presente fecha, con recursos económicos, de dónde obtenerlos para que se constituya un capital semilla y puedan hacer esos emprendimientos. Miles y miles de millones en la corrupción. Ni siquiera son capaces la actual Asamblea de aprobar esta ley de extinción de dominio. Ahí tendríamos muchos recursos económicos, recuperar esos bienes, venderlos esos bienes y poderles dar posibilidad a que los nuevos emprendimientos tengan un fondo económico. Y de ahí empezamos de a poco a reactivar la economía. Otro esquema que tenemos que tratarlo con mucha seriedad en la Asamblea es una simplificación tributaria. El país ya no aguanta más tanto impuesto, tantos tributos. Hay que volverlo un país que vuelva los ojos atractivos al extranjero para que puedan venir a invertir en el Ecuador en diferentes esquemas. Doctor Velasco, retomo sus palabras, que el señor Isidro Romero deberá responder al país de dónde va a sacar 3 millones de empleos que él está ofreciendo públicamente. Vamos a tomarle la palabra. Él tiene que explicar cada uno. Y el asunto tributario, tampoco debemos ser un país que dé tantas exenciones, tantas liberalizaciones tributarias cuando necesitamos dinero, y sabemos que se les hace ese tipo de concesiones a los empresarios, a los sectores de poder, y no necesariamente al pueblo como tal. Ahora paso a donde don Bolívar Castillo. Doctor Castillo,
cuáles son los ejes de su propuesta para la Asamblea Nacional y cuál es su propuesta estrella, por favor. Mi propuesta básica, fundamental, es que tenemos que esta Constitución, que es muy linda desde el punto de vista de la Declaración de Derechos y Garantías, es un poema, ¿no? Ahí está derechos y garantías de la naturaleza, de todo, de los animalitos, todo, puro derecho y garantía. Pero en la parte estructural, operativa, que es lo que cuenta, ahí se cruzan todos los cables. Esta es una Constitución contaminada de la demagogia politiquera también, hay que decir verdad. Entonces es una Constitución del sí, pero no, no, pero sí. O sea, por ejemplo, necesitamos poetas y administradores, por supuesto. Pues. Exactamente, porque ¿verdad? Si no, el poema de derechos y garantías, no hay un Estado eficiente que esté en condiciones de poder concretarlos y realizarlos. Un Estado fallido, caótico, donde nadie sabe a qué atenderse. ¿Cuáles son sus propuestas? Mi propuesta es que, vea, yo la hice a tiempo al país. Eso sí le quiero decir bien claro. Y permítanme, aquí está mi plan de acción legislativa. Y lo dije al país. Y mucha gente proba del país me llamó a decir que expresan su apoyo. Pero expresaron su apoyo particularmente, no se atrevieron a decirlo públicamente. Algunos me dijeron que sí quisieron también decirlo públicamente, pero que los medios de comunicación colectiva le cerraron el paso y no le permitieron. ¿Qué es lo que nosotros propusimos de una manera muy concreta y clara? ¿No? Que en esta elección del 7 de febrero del 2021 se añada una papeleta de consulta con la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo y por tanto dispone que la Asamblea Nacional que se elige hoy para el periodo 2021-2025 dedique los primeros 90 días de sus funciones a conocer, debatir y aprobar o modificar el proyecto integral de reestructuración del Estado o de reformas constitucionales que haya sido presentado a consideración del pueblo en campaña por el binomio presidencial que triunfe en dicho proceso electoral? Entonces nos ahorramos dinero, tiempo, estrés, y logramos que los candidatos presidenciales, en lugar de salirnos a ofrecer jama, caleta y camello, no, pan, techo y empleo, nos digan, pero tengan la sinceridad de decirnos qué es lo que proponen hacer en cuanto al funcionamiento de la estructura operativa del Estado. Pero claro, los expertos en marketing electoral les dicen a los candidatos qué es lo que ellos han de decir y qué no han de decir, qué produce votos y qué no produce votos. Entonces tenemos a candidatos, y ya los hemos visto en los llamados debates, esos que han hecho, y seguiremos viéndolos en los siguientes debates, que no concretan las cosas. Es decir, ofrecen dar, donar, ¿no? Entregar, facilitar, pero no tocan los aspectos de funcionalidad estructural del Estado. Porque ahí está el truquito. Pues. Ahí es donde manejan las cosas en función de los intereses de los que más influyen. Entonces, todo gobierno, ahora por ahí hay un candidato que se ha vuelto mal hablado y dice pues, que queremos un gobierno que no joda. No. Claro, que no joda, que deje que los grupos especulativos bancarios, que los grupos oligárquicos no hagan lo que bien tengan, que el gobierno no fastidie a los señores que están haciendo sus negocios, pues business son business, ¿no? Pero, perdóneme, aquí necesitamos un gobierno que gobierne, y gobernar, que yo sepa, es meter en la horma. Y una asamblea que legisle y fiscalice. Entonces, ¿cuál va a ser su propuesta? Y que entienda bien lo que es fiscalizar, porque hay algunos que cuando oyen la palabra fiscalización, rápido se ven en el espejo de Febres Cordero, sacándole las muñequitas de trapo a Vera Blum y haciendo payasadas en el Parlamento. Entonces, lo que quieren es hacer del Parlamento un circo. Entonces, todo el mundo la corrupción, y que a los corruptos hay que cortarles la cabeza, hay que cortarles las manos, hay que quitarles los bienes desde el momento en que ya los denuncien, ya hay que quitarles los bienes. O sea, sin que hayan sido sentenciados, ya, pues, quítele todo. Yo me reía el otro día de oírle a la señora que fue gerente de aduanas de Esmeraldas, la señora Mae Montaño. Mae Montaño. Le digo, a ver, si usted que estuvo 4 años en la aduana de Esmeraldas, como
El peculado es un delito imprescriptible. A alguien se le ocurre decir que usted por ahí hizo algo que sea peculado, la denuncia. Entonces, como ya la denunció, a usted ya le incautan los bienes. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien eso? Es que no es pues así las cosas. Yo creo que Doctor tenemos Castillo, ahora demos paso a su contertulio, pues demos paso a la frontera norte, ¿verdad? De la frontera sur nos vamos a la frontera norte a través de la tecnología. Hay otros temas que usted, doctor Velasco, también estará pensando y en desacuerdo. La pena de muerte que dijo el señor Isidro Romero, ¿verdad? ¿Qué piensa de eso? A ver, ¿qué piensa? En ese tema, usted, en el asunto de la inseguridad, de la corrupción, ¿cuál sería su propuesta legislativa? Si la solución para los problemas del país solamente radicarían en aumentar penas, cadenas perpetuas o llegar hasta el quitarle la vida a una persona, nos quedaríamos nosotros todavía en deuda con una labor legislativa. Tenemos que ser serios en las propuestas y eso es lo que nosotros aspiramos desde el momento que asumamos este reto importante, ser muy serios, muy responsables. Nosotros no estamos para llegar a la Asamblea a ser títeres, primero absolutamente de nadie, mandaderos de nadie, pero sí de nuestro pueblo. ¿Y el pueblo qué es lo que demanda hoy? Demanda que el asambleísta le garantice los derechos. Esa es la principal labor de un asambleísta, garantizarles derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la seguridad de sus familias, el acceder a todos los bienes del Estado. Eso es la principal tarea que tiene un asambleísta. Nosotros no podemos ir allá a la asamblea a buscar otro tipo de prebendas ni beneficios. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente, tenemos que normar el comportamiento y la conducta de los asambleístas. Estamos en un país que si no tenemos normas, no tenemos reglas, no tenemos leyes, cada uno quiere hacer lo que le viene en gana. Y a pretexto de que esto no me permite ni me prohíbe la ley, entonces yo hago lo que me da la gana. Tenemos que tener un código de ética que nos circunscriba la labor legislativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la asamblea? Un código de ética es necesario. Miramos códigos de ética en los diferentes cuerpos de profesionales. El Colegio de Abogados de Carchi, del Ecuador, de las diferentes provincias, tenemos un código de ética. En una institución, en la función judicial, tiene un código de ética. ¿Por qué no tener la función legislativa un verdadero cuerpo legal que nos norme? Y aquel que se aparte de eso tendrá que irse a la casa. Por lo tanto, yo creo que a más de la seriedad que implica la labor, tiene que ir con conocimiento de causa. Ustedes ya lo dijeron, José Bolívar y ustedes los mencionaron. Dos tareas fundamentales. Legislar, que no significa nada más que hacer leyes, derogar leyes o también reformar las leyes que ya no tienen vigencia. Hay algunas leyes que lastimosamente con la trampita de la reforma dejaron puertas abiertas para la corrupción. Miremos lo que está pasando con la Ley Orgánica de Contratación Pública. Doctor Velasco, para hacer las leyes, para derogar las leyes, hay que conocer el país, hay que conocer la realidad de su pueblo para ir adecuándose la ley a la realidad, ¿verdad? Y no haciendo leyes, simplemente leyes que aparecen y que no tienen practicidad, no tienen objetividad. Entonces, ¿cuál sería un proyecto estrella suyo que lleva a la Asamblea Nacional, candidato Velasco? El principal problema que tenemos nosotros en el país hoy rebosa todo el esquema de racionalidad, que es el tema de la corrupción que sale por los poros de todo lado. ¿Pero por qué? Porque hay leyes permisivas que permiten lastimosamente por ahí enquistarse estos vicios de la corrupción. Si nosotros reformamos, pero en forma muy seria, en forma muy responsable, esta ley de contratación pública que ha permitido que instituciones o empresas de catering, de preparación de alimentos, provean insumos médicos a los hospitales, que persona a pretexto de ser empresario, entre comillas, una empresa de papel, puede estar contratando con el Estado. Debemos dar el espacio para que personal o empresas serias, transparentes, sin entrar a diseminar o discernir entre lo público y lo privado, que a todos hay que darles apoyo, que entren a legislar, a contratar en los mejores términos de transparencia, de honestidad. Hay una institución que ha perdido toda credibilidad, y eso lo conoce el país y lo conocemos quienes hemos estado en la función pública, la Contraloría General del Estado. ¿Cómo puede ser posible que una institución, en algunos momentos, por congraciarse con el presidente o gobernante de turno,
se convierta en instrumento de persecución al Ecuador y a los funcionarios públicos. Debe ser una institución eminentemente técnica, seria, que vele precisamente por los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución. Antes teníamos 3 sistemas de control en el país a través de la Contraloría, y José Bolívar lo sabe, que era el control previo, el control concurrente y el control posterior, que permitía evitar precisamente que desde el inicio... Antes, durante y después. Eso es lo racional. ¿Por qué quitaron eso? ¿Por qué permitieron que se dejen puertas abiertas y se le dé tanta potestades a una sola persona? Y ahí lo tenemos, el ex contralor prófugo de la justicia. Y ahora tenemos un contralor subrogante, encargado, ¿no es cierto? Pero de la misma línea, lastimosamente. De la misma línea. Claro. Así tenemos. Vea, mi querido amigo. Tiene que ser una persona. ¿Cuál es la propuesta que va a llevar usted a la Asamblea? Una propuesta que la gente diga, a ver, José Bolívar todavía tiene ñeque. A ver, vamos a escuchar. ¿Cuál es la propuesta que dice el doctor Pedro Velasco? Brota pues de la experiencia de una persona que ha ejercido una alcaldía, que sabe lo que significa luchar para defender el interés de la colectividad por arriba de los intereses de los que más influyen. Entonces, esto es clave, ¿no? En el proceso de contratación hay la participación previa al contrato, la participación concurrente a la realización del contrato y la participación posterior, ya, a la concreción y ejecución del contrato. ¿Qué viveza criolla metieron aquí estos pícaros de la politiquería? Dijeron, tenemos que convertirla a la Contraloría en una espada de Damocles con la que podamos perseguir a los políticos que nos dé gana de perseguir. Entonces, para eso, saquémosla a la Contraloría, ¿no? Saquémosla a la Procuraduría del control previo y del control concurrente. Saquémosla, ¿no? Queda afuera. Y dejémosla solo con el control ex post. Entonces se convierte en la espada de Damocles. Político que se alinea, político que le encubre en todo. Lo que estoy viendo yo, por ejemplo, ahora con el actual alcalde de Loja. Corrupción a miles surgida ahí dentro de ese municipio. Todo le encubre, todo. A mí, en cambio, me tiraron una glosa, imagínese usted, de $1.700.000. ¿Sabe por qué? Abogados con los que he conversado se matan de risa del asunto. Resulta que una ley rige en todo el territorio nacional, en todos los cantones, haya o no haya ordenanza, pues eso lo sabemos quienes hemos estudiado derecho, porque la ley está en un nivel superior que la ordenanza. La ordenanza puede aclarar, aplicar en territorio, pero sin salirse de lo que manda la ley. Pero la autoridad competente está obligada a hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional. En este caso, los municipios, el tema del tránsito. Teníamos un fenómeno terrible aquí en Loja, y lo es en todas las ciudades del país, que la gente cree que las calles de las ciudades son pista de carrera. O sea, los hijitos de papá, Fittipaldi, con unos 4 tragos adentro, que matan gente día y noche, cogiendo los carros para exhibirse a grandes velocidades y cosas por el estilo. Entonces, había que poner control a la velocidad en el área urbana. Y como ese control no lo puede dejar usted en manos de la discrecionalidad de un policía que se para en la esquina, que diga si el carro pasó a 70, 80 o a 50, hay un sistema de la técnica moderna que se llama los fotorradares. Y entonces se estableció ese sistema. Yo conseguí un contrato, el más favorable de todos los contratos que se consiguieron en todos los municipios del país para el municipio de Loja. Pero encontraron ahí la veta por donde hacer la politiquería. Entonces, algún juez de Loja, perdóneme terminar esto porque si no se queda inconclusa idea, discúlpeme que tuve que tocar esta cosa. Lástima que tuve que tocarla. Algún juez, un tribunal contencioso administrativo, dijo: al alcalde no podía haber puesto en vigencia lo que manda el COIP y la ley de tránsito en el Cantón Loja, mientras el Cabildo, donde había una nueva mayoría vociferante, integrada por Alianza País, MPD, Creo y Pachacuti, mientras no se apruebe la ordenanza, él no podía haber cobrado multas por exceso de velocidad. Por tanto, devuélvase las multas que se han cobrado. Un juez, oígame bien, sentencia eso. Yo como alcalde tenía que cumplir la sentencia del juez, no podía desacatarla.
Entonces se devolvió, cuestión de la dirección financiera, las multas que se habían impuesto. Eso que se devolvió, porque el juez lo ordenó, la Contraloría inmediato, ¿no? Lindo chiste, me lo glosa como que yo hubiese perjudicado al municipio o al Estado con $1.700.000 por las multas que se apeló. Nada fue nada, estoy este rato en juicio contencioso administrativo, porque si no me liquidan. ¿Por qué? Porque había la consigna política de este fulano que hay que revocarle, gastaron más de $3 millones en la revocatoria, se fueron por encima de todos los derechos, porque había que destruir a determinada persona que les dañaba la plaza política. Es lo que está pasando. Correcto, gracias. Vamos terminando. Quisiera dar paso nuevamente al doctor Velasco, Pedro Velasco Erazo, candidato a asambleísta por la provincia del Carchi, por el partido 8, el partido Avanza. Bueno, ¿por qué cree usted que los amigos del Carchi deben votar por Pedro Velasco? ¿Cuál es el atractivo? ¿Cuál es la oferta real para que los del Carchi, verá que con el Carchi no se juega, señor asambleísta, debe votar por usted? Tienes razón, don Fernando. Con el Carchi no se juega y lastimosamente los gobiernos timoratos han sabido jugar con el destino de nuestro pueblo. Y eso nos ha indignado y nos ha hecho levantar en muchas ocasiones. Y nosotros no debemos agradecerle absolutamente a nadie lo que nosotros estamos siempre de pie. Ha sido el esfuerzo, la voluntad, la tenacidad de nuestro propio pueblo el que ha hecho posible que nos mantengamos todavía, a pesar de las crisis, siempre erguidos. ¿Por qué deberían votar los carchenses? Es muy sencilla la respuesta. Es la hoja de vida de la persona. Es la trayectoria, es la transparencia, la honestidad durante la vida pública y privada del ser humano. Quien le habla, he tenido la suerte de servirlo a mi provincia y al cantón Tulcán casi por 30 años, desde el gobierno provincial del Carchi, desde la función pública de la alcaldía, desde la docencia universitaria por 10 años hasta la presente fecha, desde la función judicial como juez, desde el libre ejercicio profesional, que es una pasión desde cuando obtuvimos el título de abogados. Pues hay una trayectoria de vida y hay una experiencia. Y una de las cualidades que tenemos los carchenses, yo lo digo con bastante modestia, pero al mismo tiempo con mucha satisfacción, es de que somos muy frontales y hablamos la verdad. Entonces yo creo que esas son las características por las cuales nuestro pueblo sabrá escoger al candidato que merezca que los represente con dignidad, con altura en la Asamblea Nacional. Ese es el pedido que nosotros hemos hecho a nuestro pueblo. Muy bien, vamos concluyendo. Unos pocos segundos le damos a don Bolívar Castillo. Bueno, ¿por qué deben votar por usted? Los lojanos dirán, José Bolívar solo le falta ser reina y obispo. ¿Por qué deben votar por José Bolívar Castillo? Perdóneme, compañero, como lo ha dicho muy bien Pedro, aquí hay una trayectoria, pues, que todo el pueblo la conoce, de trabajo consecuente, honesto, que va más allá del cansancio, de entrega absoluta para defensa del interés público y la promoción de la prosperidad de esta zona de frontera también. Pero hay que decir que con la frontera no se juega, porque la frontera no solo es la piel, sino el rostro de la patria. Y ahí tenemos que exigir que entienda el poder central que no hay equidad económico-social posible en ningún país del mundo si no hay antes equidad territorial. Ese centralismo absurdo anula las potencialidades de la patria y vuelve a las fronteras zonas de abandono, zonas dedicadas a lo ilegal, lo ilegítimo, a arrastrar contrabanditos de un lado al otro lado de la frontera para sobrevivir, cuando el país debería de invertir preferentemente, canalizar la inversión pública y también la inversión privada hacia las zonas de frontera, donde se requiere robustecer la presencia del país y del Estado. Por favor, para terminar, quisiera saber cómo el doctor Velasco, él tiene su candidato a presidente, que es el señor Isidro Romero, ¿y usted qué candidato tiene, Bolívar? Vea, yo he respaldado este proceso de justicia social, de equidad, en el que nos empeñamos todo un tiempo en la vida de la República. Apoyé de la misma forma a Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, ¿no? Apoyé la posición de cambio también que se dio
a través de la presidencia del presidente Correa. No he sido incondicional de Correa. Yo, para llegar a la alcaldía de Loja, tuve que ganarle a Correa las elecciones. El candidato de él perdió las elecciones. Pero sin embargo, yo como alcalde tenía que tener una relación abierta, clara con el jefe de Estado para conseguir recursos. Y ahora un apoyo adecuado. En las elecciones del 7 de febrero, ¿a quién apoya? Entonces, apoyamos, obviamente, estamos apoyando la lista 61 del ARE, está apoyando esta alternativa de revolución ciudadana, no en condición de incondicionalidad, perdónenme la redundancia, no somos incondicionales. Nosotros creemos que este proceso requiere de profundizar aquello que hay que continuar y profundizar. Enmendar radicalmente lo que hay que enmendar, porque hay muchas cosas que estuvieron muy mal y no hace falta repetirlas aquí y que es necesario. Y hay otras cosas que ni siquiera se tocaron. Hay que consolidar. José Bolívar, hay que comenzar a ser autocríticos y no soberbios, pues. Así es, ese es el tema. Y yo creo que esa es la actitud que debemos tener. Vea, por ejemplo, en el caso del tema bancario, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo el Ecuador requiere anclar las tasas activas en las tasas pasivas? ¿Cuánto paga el banco al que le lleva el dinero? ¿Cuánto puede cobrar cuando preste el dinero? Dejémosles un 100% de ganancia. Si cuando usted deposita el dinero le pagan 2, que cuando preste le cobren 4. Pero no lo que sucede ahora. José Bolívar, quiero dar paso para terminar a mi compañero Galo. Galo tiene alguna inquietud para ustedes o algún mensaje de nuestros seguidores. Galo, por favor. Doctores, buenas noches. Sí, hay algunas inquietudes de nuestros seguidores. Yo creo que hay una importante. ¿Tienen tal vez ustedes alguna propuesta en cuanto al sistema financiero que poco o nada ha hecho en esta época de pandemia? ¿Tienen tal vez algún proyecto ustedes? Pero quiero concluir entonces, compañero, lo que estaba diciendo. En materia financiera, la intermediación financiera que es clave para poder reactivar la economía, pues anclar las tasas activas en las pasivas. Y déjense de cositas, que vamos a bajar los intereses a 1%, que vamos a traer bancos extranjeros. Todo eso, aquí lo que hay que poner es la norma de que banco privado o público, nacional o internacional, tanto paga al que le deposite el dinero, hasta tanto puede cobrar cuando presta. Pero no lo que tenemos ahora, que cuando usted deposita le pagan 0.005, después ni siquiera le pagan porque le cobran más, y cuando le prestan dinero, 2 dígitos, 15, 18, 20, 24%, y el Estado ecuatoriano, bien, gracias. Lo mismo que pasa con una serie de otras actividades económicas en el país que no se regulan en función del interés colectivo. La misma inquietud para el doctor Pedro Velasco. ¿Qué pasa con el sector financiero? ¿Qué hacer con el sector financiero? Decía Galo, porque en esta pandemia han ganado, como muchos otros. Lastimosamente, el sector financiero se convirtió en la casa chulquera más grande del Ecuador, sin importarles la suerte y la pobreza, la miseria de nuestro pueblo ecuatoriano. Durante esta época de crisis pensábamos que iba a haber sensibilidad, que iban a dejar de percibir por lo menos ciertas utilidades jugosas que les benefició a pocos sectores de la sociedad en desmedro de la gran población. Se hicieron gestiones desde acá, desde el norte del Ecuador, y nosotros propusimos que por lo menos haya una moratoria en el pago de los créditos a las instituciones financieras, cooperativas, bancos, de que no se cobre esos intereses caros, de que haya por lo menos una reciprocidad. Planteamos eso. La Asamblea algo recogió, quiso recoger en una ley de humanitaria que de humanitaria no tiene absolutamente nada. Se dispuso a la Junta de Regulación de Política Monetaria que haya extensión en los plazos, y ¿qué les dejaron? En libertad para que ellos sean los que pongan las condiciones, si les dan o no refinanciamiento, que les prorrogan los plazos. Si no hay una verdadera revisión de las leyes financieras en este país, seguiremos en manos de pocas autoridades haciendo y deshaciendo de este país. Solamente los representantes del Ejecutivo, que son los más aliados al sector bancario y financiero, en desmedro del Ecuador. Ya es hora de que el Ecuador tenga representantes y leyes que les garanticen por lo menos de que no se les siga metiendo la mano al bolsillo.
Muchas gracias al doctor José Bolívar Castillo, candidato a asambleísta por la provincia de Loja, y al doctor Pedro Velasco Erazo, también candidato a asambleísta por la provincia del Carchi. Hágame un favor, compañero. Pregúnteles a los candidatos presidenciales cuando los entreviste, ¿qué opinan sobre el anclaje de las tasas activas en las pasivas? Y ahí va a sacar conclusiones. Claro, esa diferencia entre pasiva y activa es fenomenal. Muchísimas gracias, señor. Ahí está la verdad. Les deseamos suerte y a la orden. Muy buenas noches. Gracias, señoras y señores. Este ha sido Pensamiento Crítico, recibiendo las ideas, las reflexiones y las propuestas desde las fronteras, norte y sur del Ecuador. Hasta la próxima. Pedro, Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.